Parece que nos han descubierto. Divorciémonos. Nos mudamos de esta casa. Sí, el divorcio parece la única opción. Sí, eso es lo que planeo hacer. ¿De verdad entienden lo que están haciendo? James, ¿vas a abandonar a tu hijo recién nacido? Mamá, ¿vas a dejar a papá ahora que está discapacitado físicamente? ¿Te das cuenta de lo horrible que se ve esto? Espera, no lo hagas sonar tan mal. Nos mudamos, pero no tengo intención de divorciarme de tu padre. Aunque traté de mantener la calma, no pude ocultar mi confusión ante la respuesta de mi madre. Mi nombre es Emily y soy una oficinista de 32 años. He estado casada con James durante 3 años. Nos conocimos en el trabajo cuando James se unió a mi equipo como recién graduado. Mientras lo ayudaba a aprender el oficio, comenzamos a conocernos y eventualmente comenzamos a salir a comer después del trabajo. Fue cuando James se estaba acostumbrando a su trabajo, después de una de esas comidas, que me pidió que me casara con él. Yo, hija única, siempre había deseado tener hermanos, así que veía a James como una especie de adorable hermano menor. Así que, honestamente, me quedé perpleja por su propuesta de matrimonio. El hecho de que yo fuera 6 años mayor que él era parte de mi duda. No hemos estado juntos mucho tiempo, y soy bastante mayor que tú. ¿Estás seguro de que está bien? Honestamente, compartí mi duda con James. La edad no importa. Te amo, Emily. Respondió sin ninguna duda. Había una convicción en los ojos de James mientras me miraba directamente. Se sentía como un amor puro, y decidí confiar en sus palabras. Después de aceptar la propuesta de James, las cosas se movieron rápidamente. Inmediatamente fuimos a saludar a sus padres. Mis suegros me recibieron calurosamente. Al igual que James, eran claros en su comunicación, lo que me pareció reconfortante. Luego, les presenté a James a mis padres. ¡Qué joven tan directo y educado! Un joven tan refrescante y agradable. Era raro que mi madre, que es un poco tímida con la gente nueva, elogiara tanto a un hombre en la primera reunión. Sin embargo, me alegré de que James fuera bien recibido. Tus padres son muy amables. Estaba un poco avergonzada con tantos elogios. Parecía que a James también le gustaban mis padres, así que pudimos casarnos sin ningún problema. Después de casarme, seguí trabajando durante un tiempo sin dejar mi trabajo, gracias a la consideración de la empresa. James fue transferido a otro departamento, pero mi esposo, directo y honesto, rápidamente cayó bien en su nuevo equipo. Él ayudaba activamente con las tareas del hogar. Enseñarle a cocinar, lavar la ropa y limpiar, una por una, me recordaba cuando le enseñé a trabajar cuando era un nuevo empleado, y era agradable. Emily, tu comida está deliciosa. Aprendiste de tu madre. Mi mamá no era buena cocinando, así que fui a clases de cocina para mejorar mis habilidades. Tus comidas son saludables, pero también están bien sazonadas. ¿Te das cuenta de que mi mamá siempre ha estado interesada en la belleza? Siempre estaba atenta a su figura y postura. Por eso siempre tenía cuidado con la comida que preparaba. ¿Belleza? No me extraña que seas tan hermosa y tengas una figura tan estupenda. La próxima vez que la veamos, deberías decírselo. Estaría encantada. Sí, visitemos la casa de tu familia la próxima vez. Había oído que a los maridos de las amigas no les suele gustar ir a las casas de las familias de sus esposas, pero mi marido era todo lo contrario, estaba deseando visitar la mía. Como hija única que se había mudado después del matrimonio, era un alivio para mí poder visitar la casa de mis padres con regularidad. Mi matrimonio con mi esposo podría haberse descrito como una navegación tranquila, pero desafortunadamente, la tragedia golpea sin previo aviso. Mi padre sufrió un repentino y trágico accidente automovilístico, que lo dejó paralizado de cintura para abajo. Ahora está confinado a una silla de ruedas. Emily, ¿puedes venir hoy? Una asistente de cuidados viene durante el día, pero es mucho para manejar sola por la noche. Podía imaginarme fácilmente a mi mamá, que no es precisamente una experta en las tareas del hogar, luchando por cuidarlo. Si algo sale mal y se lastima, sería un desastre. Entendido, iré después del trabajo. Cuando le dije a mi esposo que iría a la casa de mis padres, inmediatamente se ofreció a llevarme él mismo. No tienes que desviarte, pero gracias. Es una gran ayuda.
No te preocupes, es natural que ayude, especialmente cuando tu mamá está pasando por un momento difícil. James no parecía importarle en absoluto. De hecho, casi me sorprendió la rapidez con la que se puso en acción sin dudarlo. Emily, gracias por venir. Y James también. Me alegro mucho de que estén aquí. Tu papá estará muy feliz. Oh, no hay de qué. Tenía pensado venir desde hace tiempo. Emily, ¿podrías ver cómo está tu papá? Ya es hora de que vaya al baño. Claro, iré a su habitación ahora. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Por favor, no dudes en preguntar. ¿Podrías? Llevaré algunas cosas. Desde que papá necesita la silla de ruedas, ha sido difícil mover cosas pesadas. Te mostraré dónde están. Absolutamente, lo haré. James siguió a mi madre sin una pizca de queja. Al ver su espalda, sentí una profunda gratitud por él. ¿James también está aquí? Papá, ¿estás despierto? ¿O te despertamos con nuestra charla? Está bien. Me alegra verte bien. Y lo que es más importante, Emily, siento causarte tantos problemas. No digas eso. Además, papá, ¿necesitas ir al baño? Sí, tal vez podrías llevarme. Mientras empujaba lentamente la silla de ruedas de mi padre, recordé cómo me había apoyado durante toda la universidad. Me di cuenta de que era mi turno de devolverle el favor. Después de cuidar a mi padre, James y yo nos dirigimos a casa. Mientras nos sentábamos un momento con una taza de té, James hizo una sugerencia, dada la situación. ¿Por qué no nos mudamos con tus padres? A juzgar por hoy, va a ser difícil para ellos arreglárselas solos. Tal vez, pero ¿estás seguro de que estás de acuerdo con eso, James? Estoy de acuerdo. Lo haremos funcionar. Su sugerencia fue un gran alivio. Tal vez estaba pensando demasiado, pero sentí como si hubiera expresado exactamente lo que había estado considerando todo el tiempo. En un giro interesante, mi mamá es en realidad bastante más joven que mi papá. Mi papá solía dirigir una conocida empresa comercial. Mamá fue una vez bailarina de ballet, y papá, que la vio actuar con algunos colegas, se enamoró de ella a primera vista. Esperó a que terminara el espectáculo, envió apresuradamente a un socio a comprar flores y luego comenzó su cortejo con un gran ramo. Desde el comienzo de su matrimonio, mi abuela solía venir a ayudar a mi mamá, que nunca fue buena con las tareas del hogar, con la limpieza y la cocina. Ahora que lo pienso, mi cocina parece tener mucho sabor a la de mi abuela. Mi abuela debe haber cocinado con la figura de mi madre en mente también. Mamá era el tipo de persona a la que no le importaba mucho siempre que fuera bonita. Papá era indulgente con esa mamá, aparentemente contento con solo contemplar su belleza. Pensé que así eran los matrimonios, pero cuando empecé a vivir sola en la universidad, me di cuenta de que nuestros valores familiares estaban fuera de lo que el mundo consideraba normal. Incluso comencé a tomar clases de cocina para grabar en mí misma que nuestra forma no era la única. Mamá ni siquiera podía cuidar adecuadamente de papá. No me oponía a la búsqueda de la belleza de mamá, pero considerando el estado actual de papá, no tenía más remedio que ser yo quien lo cuidara. Aceptando la sugerencia de mi esposo, pensé que era una buena oportunidad y decidí decirle algo. Oye, James. Hay algo que quiero decirte sobre nosotros viviendo con mis padres, dije. ¿Qué es eso?, preguntó. Yo, creo que estoy embarazada, revelé. ¿De verdad? Voy a ser papá, exclamó. En efecto. Así que estoy muy agradecida de que hayas sugerido que nos mudemos con mis padres. Gracias, dije. Mi esposo estaba encantado con la idea de que viviéramos en la casa de mi infancia y celebró mi embarazo con entusiasmo. Cuando me puse en contacto inmediatamente con mi mamá para contárselo, dijo, eso sería de gran ayuda. Vengan mañana. Son más que bienvenidos. Parecía tan encantada como mi esposo. Así, mi esposo y yo nos mudamos con mis padres, y los cuatro comenzamos nuestra vida juntos bajo un mismo techo. Al regresar a casa, dejé mi trabajo y comencé a prepararme para el parto mientras cuidaba a mi padre. Incluso mi mamá, que era indiferente a las tareas del hogar, comenzó a ayudar comprando comestibles y artículos de primera necesidad. Anoté que mi esposo también cuidaba de la salud de mi padre, y mi papá parecía feliz de tener a otro hombre con quien hablar.
Puede sonar irónico, pero siento que la lesión de mi padre nos ha unido más. Nuestro tiempo en familia, los 4 juntos, fue posible gracias a la sugerencia de mi esposo, y quiero agradecerle de nuevo por eso. Oye, James, quiero ir de compras. ¿Puedes llevarme? Está un poco lejos del supermercado, pero tienen muy buenas ofertas en carne. Entendido, te acompañaré a cualquier parte. Se había convertido en una rutina de fin de semana para mi mamá y mi esposo ir de compras juntos. Me preguntaba qué pensaba la gente cuando veía a mi mamá y a mi esposo de aspecto juvenil juntos. Podrían parecer más hermanos que madre e hijo, así de joven se veía ella. Pasó el tiempo y di a luz a un bebé sano. Toda mi familia celebró y me felicitó por el nacimiento. Mi padre parecía excepcionalmente feliz, mirando a su primer nieto con una sonrisa que nunca antes había visto. Como es un niño, quién sabe, podría hacerse cargo del negocio familiar algún día. Con el crecimiento de la familia, sabía que nuestro hogar se volvería aún más animado. Pero entonces, la tragedia golpea cuando menos te lo esperas. Un día, cuando estaba a punto de salir a comprar pañales y leche de fórmula bebé, los artículos estaban agotados en nuestra tienda habitual, así que decidí volver a casa y conducir a otra tienda que vende artículos para bebés. Era festivo y mi esposo estaba en casa. Pero no quería molestarlo y arriesgarme a que comprara los artículos equivocados, así que conduje yo misma. ¿Por qué no vas a una cafetería después de comprar y te relajas un rato?, dijo mi esposo mientras me despedía en la puerta principal. Recuerdo su rostro mientras decía eso, cuidándome, pero también tuve una extraña sensación de temor. No había pasado mucho tiempo desde que había dado a luz y no me había recuperado por completo. Normalmente, mi esposo insistiría en conducir, incluso si yo dijera que estaba bien. Sin darme cuenta, di la vuelta al coche y volví a casa. Podría inventar cualquier excusa de por qué volví tan de repente. Al acercarme a la casa, escuché un ruido extraño. Siguiendo el sonido, parecía provenir de la habitación de mi madre, arriba. Lo que solía ser la espaciosa habitación de mi padre en el segundo piso es ahora nuestro dormitorio. Y con mi padre en silla de ruedas, tiene una habitación en el primer piso. La habitación de mi madre está al lado de la nuestra en el segundo piso. Primero miré discretamente en la habitación de mi padre. Papá estaba acostado en la cama como de costumbre, en medio de su siesta. No hay señales de mamá ni de mi esposo en el primer piso. La mala sensación que tuve desde que di la vuelta con el coche se había convertido en un nudo en el estómago. Con cada paso que subía las escaleras hacia el segundo piso, el ruido extraño se hacía más fuerte. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, el ruido extraño iba acompañado de la respiración agitada de una mujer. Ya no había lugar a dudas. Estaba sorprendentemente tranquila. Frente a la habitación de mi madre, mi mala sensación se convirtió en certeza. Saqué mi teléfono inteligente y presioné el botón de grabación de vídeo. Justo cuando abrí la puerta, allí estaban mi esposo y mi madre, desnudos y abrazados. Siguió el silencio. Cualquier cosa que les dijera a los dos, boquiabiertos y en silencio, sería en vano. De todos modos, vístanse y bajen, dije en voz baja. Mientras bajaba las escaleras, me di cuenta de que la cámara seguía grabando y presioné el botón de detener. No quiero ver lo que grabé, pero servirá como evidencia, si es necesario. ¿Cuándo empezaron a tener una aventura? Mi esposo no me miraba, con la cabeza gacha. Por el contrario, mi madre se sentó en una silla, cruzando las piernas con una mirada desafiante. Seré clara ya que nos han descubierto. No fue mucho después de que ustedes dos se mudaran a esta casa. James me dijo que me amaba. Ah, sí. Lo siento, Emily. Tu mamá era tan atractiva. No pude contener mis sentimientos. Pensé que la que no podía contener sus sentimientos era yo. Incluso yo, tratando de parecer tranquila, tenía mis límites. Hay una línea entre los sentimientos que se pueden y no se pueden controlar. No importa lo que sea perdonable o no en este momento, ¿verdad, James? Sí. Sabíamos que no era perdonable desde el principio. Así que tenemos un plan por si alguna vez se descubría. Bien, James. ¿Basta? Divorciémonos. Vamos a irnos de esta casa. Así es, el divorcio es la única opción. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Eso es lo que van a hacer?
¿Lo entienden? James, estás abandonando a tu hijo recién nacido. Mamá, estás dejando atrás a papá, que ha quedado discapacitado. ¿Entienden lo socialmente reprensible que es eso? Oh, no lo hagas sonar tan terrible. Podemos irnos de esta casa, pero no tengo intención de divorciarme de tu padre. Incluso yo, tratando de mantener la calma, no pude ocultar mi confusión ante la respuesta de mi madre. ¿Irse, pero no divorciarse? ¿Qué quieres decir? ¿Tienes idea de cuántos años he estado casada con tu padre? Como su esposa, tengo derecho a su herencia. Si me divorcio aquí, no obtendré lo que me corresponde. Increíblemente, mi madre se negó a divorciarse de mi padre solo para reclamar su herencia. De hecho, incluso si viven separados, estar casados le da derecho a una parte del patrimonio. ¡Qué avaricia tan absoluta! Es despreciable. Simplemente estoy haciendo valer mis derechos. Si hay algo que ganar, ¿por qué demonios me divorciaría y me lo perdería? Estaba tan asombrada por su respuesta que la ira ni siquiera comenzó a cubrirlo. James, me voy a divorciar de ti absolutamente. Hasta ese momento, mi esposo había estado mirando hacia abajo, pero tal vez conmovido por las palabras de mi madre, levantó la vista y me miró fijamente. Lo entiendo. Pero, dependiendo de las condiciones, podría negarme al divorcio. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? La condición es que tú y tu papá acepten que tu mamá no se divorciará de tu papá. Estoy de acuerdo con divorciarme de ti, pero a cambio quiero que el matrimonio de tu mamá y tu papá se mantenga como está. Evidentemente, estaba siendo manipulado por ella. ¿Cómo puedes esperar que acepte tales términos? ¿Qué tan corruptos pueden ser ambos? Si ese es el caso, entonces tampoco puedo seguir adelante con el divorcio. No hay necesidad de preocuparse por la manutención infantil, así que... Me di cuenta de que estaba en una posición perdedora, pero no podía ceder ante las demandas de mi esposo y mi madre. No puedo tomar esta decisión sola. Lo discutiré con mi papá antes de decidir. Dicho esto, me dirigí a la habitación de mi padre. La puerta de la habitación de mi padre estaba ligeramente abierta. Antes de que pudiera decir nada, mi padre me indicó que me callara y comenzó a hablar en voz baja. Emily, no te preocupes por mí y procede con el divorcio de James lo antes posible. Estaba segura de que había estado escuchando nuestra conversación. Pero, si hago eso, no podrás dejar a esa mujer. Está bien. Tengo un plan. Haz lo que te digo y divórciate de ese hombre de inmediato. Su fuerza física puede haberse desvanecido, pero había un vigor definitivo en los ojos de mi padre, y sus palabras tenían peso. Seguir sus instrucciones parecía sin duda lo correcto. Seguí el consejo de mi padre, aceptando divorciarme de James y aceptar la preservación del matrimonio de mis padres. Cuando ese hombre muera, asegúrate de avisarme de inmediato. Con esas últimas palabras, mi madre y mi ex esposo abandonaron el hogar familiar. Papá, siento que todo esto esté sucediendo por mi culpa. Todo es porque me casé con ese hombre. No te preocupes por nada. Muy pronto, esos dos recibirán su merecido por sus malas acciones. No pude comprender lo que mi padre tenía en mente, pero podía ver que tenía una estrategia definida en sus ojos. ¿Cuál es tu plan, papá? No soy ingenuo. El plan es el siguiente. Y así me explicó su plan lenta y cuidadosamente. Eso es todo. Ciertamente podemos castigarlos ahora. Desde entonces, he podido vivir mi vida sin preocuparme por esos dos. Durante el día, le pedí a un cuidador que cuidara a mi padre y volví a trabajar como empleada de la empresa. Mi hijo creció sano y fuerte. Me acostumbré a cuidar a mi padre después de regresar del trabajo. Mi papá jugaba mucho con mi nieto. Cuando los veía jugar felices juntos, me di cuenta de que mi hijo tenía algo de mi padre en él, más que mi ex esposo. Espero que cuando mi hijo crezca, sea como mi papá. Durante estos días ocupados, pasaron 3 años. Mi padre se había sentido mal durante un tiempo y había sido hospitalizado. Después de ser hospitalizado, su condición nunca mejoró y falleció en silencio. Yo estaba tranquila. Había estado preparada desde que mi padre fue ingresado en el hospital. Mirando el rostro en reposo y pacífico de mi padre, sentí una sensación de resolución sobre lo que iba a comenzar.
Inmediatamente comencé a organizar el funeral de mi padre. Mucha gente asistió al funeral de mi padre, era un hombre muy querido por muchos. Entre los muchos asistentes, vi a esos dos. Ha pasado tiempo. Me alegra ver que les va bien. ¿Qué hacen aquí? Cuando mi hombre fallece, es correcto asistir a su funeral. Después de abandonar a tu propio esposo y nieto, tienes mucha cara para presentarte aquí, ¿sabes? Emily, lo que hay entre un hombre y una mujer está ligado al instinto. La racionalidad no se aplica a quienes se sienten atraídos por el instinto. ¿Lo entiendes? Si eso es lo que piensas, entonces ¿por qué venir aquí? Ustedes dos deberían seguir abrazándose para siempre. Como si hubiera estado esperando el momento, mi ex esposo intervino. Vinimos a cumplir una promesa. Una promesa. Como dije antes, tu mamá tiene derecho a la herencia de su esposo. Así es, vine a reclamar la herencia, como lo prometí. Dime rápidamente, ¿cuánto voy a recibir? Cuando sacaron a relucir la herencia, ya había decidido qué decir en respuesta. Entiendo. Sin embargo, no hay ni un centavo de herencia para que recibas. ¿Qué tonterías estás diciendo? No intentes hacerte la dura mintiendo, Emily. Ella debería tener derecho a una parte legal. No hay herencia para alguien que ya se divorció. ¿Cuándo me divorcié de ese hombre? No recuerdo haber aceptado un divorcio. Mamá, ¿lo has olvidado? Una vez le impusiste a mi padre un documento de divorcio con tu nombre firmado. Los rostros de mi confiada madre y mi ex esposo parecieron temblar un poco. Continué, presionando el punto. Mi padre guardó los papeles del divorcio que le impusiste. Poco después de que te fueras de la casa familiar, yo presenté los papeles del divorcio. No hay fecha de vencimiento en un papel de divorcio. Esto significa que en el momento de presentar los papeles del divorcio, durante la vida de mi padre, el divorcio se finalizó. No eres más que una extraña, sin relación con mi padre. No tienes derecho a ninguna herencia. ¿Puedes entender eso? No por instinto, sino por razón. Pude ver que los rostros de mi madre y mi ex esposo palidecían. ¿Lo entiendes ahora? Por eso no tengo nada más que decirte. Este no es un lugar donde debas poner un pie. Antes de darme cuenta, una gran cantidad de asistentes que admiraban a mi padre se habían reunido a nuestro alrededor, y todos dirigieron su hostilidad hacia los dos que habían traicionado y lastimado a mi padre y a mí. Finalmente, comprendiendo la situación, mi madre y mi ex esposo abandonaron la escena rápidamente, sin decir una palabra. Por lo que escuché, mi madre y mi ex esposo habían estado viviendo una vida de lujo mucho más allá de sus posibilidades. Naturalmente, mi madre gastó rápidamente sus ahorros e incluso se endeudó para mantener su lujoso estilo de vida. Desesperados, se enteraron del fallecimiento de mi padre y esperaban utilizar la herencia esperada para pagar sus deudas. Pero su plan había fracasado por completo. No tengo idea de dónde están esos dos ni de cómo viven ahora. Lo que les suceda no me preocupa. Empecé a trabajar en la empresa comercial que dirigía mi papá hace unos años. Mi papá, cuando estaba vivo, se tomó el tiempo de enseñarme los trucos del oficio. Gracias a sus esfuerzos, pude asumir el cargo de presidenta de la empresa que él nutrió. Ahora, como presidenta, estoy criando a mi hijo mientras protejo la empresa que construyó mi papá, día a día. Veo más de mi difunto padre en el rostro de mi hijo. Algún día, espero que mi hijo se haga cargo de la empresa que crió mi papá y que yo he estado protegiendo. Y la haga aún más grande. Pero, incluso si mi hijo elige un camino diferente, voy a apoyar sus sueños hasta el final. Como madre, es mi deber estar allí el día en que mi hijo se valga por sí mismo, pase lo que pase. Nunca traicionaré a mi hijo porque eso es lo que significa ser padre.